Dios le bendiga, hermanas. Soy la pastora Susi Páez. Doy gracias al Señor y al reverendo Priscila Guardado por el privilegio de compartir con ustedes este tema, los sacerdotes. Y vamos a leer el libro de Números capítulo 3, verso 10. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio hermoso que nos permites compartir esta palabra con mis hermanas. Te pido que nos des sabiduría y entendimiento y que quede grabado en nuestros corazones. Amén. Los sacerdotes fueron instituidos por Dios, aunque en la antigüedad, antes de la ley, habían sacerdotes como por ejemplo Noé, Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob, Jetro, que también se le llamaba el sacerdote de Madián, y Job, que hacía sacrificio por sus hijos. Antes de la ley, los padres de familia eran los sacerdotes de su hogar. Dios eligió la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes, aunque no todos los levitas eran sacerdotes, únicamente la familia de Aarón y sus hijos. Pero ellos ayudaban en otras actividades y rodeaban el tabernáculo para que no se acercaran los demás y murieran. Dios estableció el sacerdocio para que le adoraran, presentaran sacrificios, intercedieran por el pueblo, enseñaran la ley, fueran administradores de los diezmos y las ofrendas. También animaban al pueblo en las batallas o guerras. El sumo sacerdote tenía una vestidura especial. Tenía el pectoral, que era algo que iba en el pecho del sacerdote, estaba tejida con hilos de oro, azul, púrpura, rojo y lino torcido, blanco. Éxodo 28:15 dice esto. Las medidas eran 22 centímetros de largo y 22 de ancho. También llevaba 12 piedras preciosas incrustadas, cada una de ellas tenía escrito por nombres los nombres de las tribus de Israel en el orden de nacimiento. Por lo tanto, simbolizaba de esta manera que era el representante del pueblo ante Dios. El efod era bordado en hilos de oro, azul, púrpura, rojo y lino torcido. Estaba unido a 2 hombreras y sujetado con un cinto. Así, cada hombrera tenía una piedra de ónice con los nombres de las tribus de Israel, 6 de un lado y 6 de otro. Por lo tanto, esto simbolizaba que el sumo sacerdote llevaba en sus hombros la carga de toda la nación. Al igual que cada pastor en su iglesia, cada pastora lleva en sus hombros los nombres, digamos, simbólicamente de todos sus miembros, y cada vez que se acerca al altar, pues intercedemos por ellos. El manto estaba tejido en azul, era colocado encima de la túnica blanca y debajo del efod. En el borde de la túnica estaba adornada con campanillas y tejido en azul, púrpura y rojo. El sumo sacerdote llevaba el manto mientras ministraba en el lugar santo, y sus campanillas sonaban mientras estaba en la presencia del Señor. Eso quiere decir que si las campanillas dejaban de sonar, algo andaba mal con el sumo sacerdote. Así que nuestra vida debe estar siempre bien delante del Señor para que esas campanas no dejen de sonar cuando estemos en la presencia del Señor. La túnica de lino fino, obra de tejedor, dice la palabra del Señor, era blanca y simbolizaba la pureza en el servicio sacerdotal. La mitra era como una especie de turbante, cubría la cabeza del sacerdote mientras éste realizaba sus funciones. Estaba elaborada de lino torcido. Tenía una lámina de oro en la frente con el título grabado Santidad a Jehová. Por lo tanto, esta lámina era sostenida con un hilo azul que estaba sobre la mitra. La palabra santidad significa estar apartado del mal y separado de Dios. Quiere decir que cuando nosotros estemos delante del Señor, pidámosle que mire nuestros pensamientos, que sean puros para cuando nosotros podamos, ¿verdad?, interceder por los demás, no tengamos nada en que Dios pueda desagradarse de nuestras vidas.
El cinto estaba elaborado en hilos de oro, azul, púrpura, rojo y lino torcido. Eran blancos. Con respecto a esto, el oro representa la divinidad de Cristo. El azul representa lo celestial, la púrpura representa la realeza de Cristo y el rojo es un tipo de la sangre de Jesucristo. En cuanto a la prenda, esta iba ceñida al efod para atar las vestiduras del sumo sacerdote. Así también el cinto apretado en la Biblia es símbolo de fortaleza. Dios es quien me ciñe de poder, dice el libro de Salmo 18:34. También en esta vestidura estaba incluida la ropa interior del sumo sacerdote. Dios le dijo a Moisés que le hiciera calzoncillos y los calzoncillos eran de lino. Dice el libro de Éxodo 28, verso 42, para cubrir su desnudez. Y los calzoncillos llegaban desde los lomos, o sea, desde arriba, hasta los muslos. Los otros sacerdotes, por decirlo así, tenían una vestidura común, aunque era importante también. Ellos tenían túnicas, eran simples ropas de lino, pero esenciales para el servicio. Debían ser blancas, significando la pureza en el servicio y la integridad que ellos deberían de tener ante el Señor. Tenían también sus vestiduras cintos, tenían tiaras, eran blancas, bordadas. La cabeza del sacerdote simbolizaba tener una mente pura para el servicio del Señor. Los calzoncillos, al igual que el sumo sacerdote, eran de lino. En síntesis, hubieron sacerdotes muy fieles al servicio del Señor, pero otros también fracasaron en su servicio. Principalmente el sumo sacerdote era un tipo de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, mediador de nuestras almas ante Dios, por quien tenemos acceso libre al trono de gracia. Ya no necesitamos un sacrificio de animales para entrar a la presencia del Señor. Jesús se ofreció a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, haciendo un camino al Padre Celestial para cada uno de nosotros. Así que tenemos ahora un sumo sacerdote que nos representa. Ya no necesitamos los sacrificios de animales, sino que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y por quien tenemos entrada libre al Padre Celestial cada vez que nos arrodillamos ante el Señor. Tengamos la convicción de que estamos en la presencia del Señor porque Jesucristo nos ha hecho y nos ha dado un acceso libre al Padre. Dios les bendiga.